Bueno, como pizarra, vamos a estudiar lo que es el movimiento armónico simple, en sus siglas MAS, más. Entonces, ¿qué es el movimiento armónico simple? Es un movimiento periódico que se deriva del movimiento circular uniforme, ¿sí? No sé si habrán escuchado el movimiento circular, que es mal llamado circular porque realmente es movimiento circunferencial, porque se mueve una partícula alrededor de una circunferencia, ¿sí? Describe una circunferencia en su movimiento, ¿sí? Entonces, el movimiento armónico simple no es nada más que la proyección en el eje Y y en el eje X del movimiento de la partícula, ¿sí? Por ejemplo, vamos a suponer que aquí se mueve un objeto y describe esta trayectoria circular o circunferencial, ¿sí? El cuerpo arranca desde este punto, el punto A, y pues se mueve con un movimiento circular uniforme hasta este punto, el punto B, de tal manera que describe este desplazamiento angular. Y este es el radio, ¿no es cierto? Y hasta acá describe un ángulo T. Se desplazó este ángulo. Entonces, si yo proyecto sobre el eje X y sobre el eje Y, o la proyección horizontal y vertical respectivamente, de estos puntos A y B, ¿sí? Pero no puedo escuchar nada. No puedo escuchar lo que estoy. Ahí está como que estoy saliendo. Pero se mete, se sale. Y también proyecto estos puntos en el eje Y. Como que no dice nada. No habla, no dice nada, solo ve. Ya. Y dicen una pregunta. Dígame. Dicen cada que hablan se corta la pantalla, se pone oscuro cada que alguien habla. Entonces, por favor, desactiven sus micrófonos, ¿sí? Puedes callar. Eso quisiera que lo hagan, por favor, que desactiven sus micrófonos. Entonces ahí existe un espacio llamado chat, ahí me pueden preguntar cualquier cosa, ¿de acuerdo? Buenos días. Muy buenos días. Buenos días, licenciado. Sí, muy buenos días. Por favor, quisiera que desactiven su micrófono para que no exista un tipo de interrupción, por favor. Ya, licenciadora. Si desean preguntarme algo, lo hagan por el chat, ¿sí?
Entonces, continuamos. Yo les decía que estoy proyectando, pues, el centro sobre los ejes X y Y, ¿sí? Tanto A y B. A, B y el centro de esta circunferencia. Y obtengo esos puntos. Entonces, en el eje X, ¿sí? O la proyección horizontal de este movimiento, tenemos lo siguiente, fíjense. El punto de equilibrio. ¿Sí? Punto de equilibrio. El punto A y el punto B. Sobre el eje X. Y sobre el eje Y, o la proyección vertical de este movimiento, tenemos el punto A, que es el punto de equilibrio, coincide con el punto A. ¿Sí? El punto de equilibrio coincide con el punto A. Y el punto B. Entonces, si este cuerpo sigue en este movimiento, vemos que sobre este eje o la proyección horizontal va a hacer un movimiento de este tipo, fíjese. O sea, desde el punto de equilibrio viene acá y otra vez a este punto, ¿sí? Nuevamente, regresa al punto A y describe ese movimiento. O sea, desde el punto A al punto C hace este movimiento. Y del punto C al punto A, otra vez este movimiento. De tal manera que si yo sigo observando que el cuerpo sigue girando, entonces va a ser un movimiento de izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. ¿Sí? En el eje X o en el eje horizontal. Lo mismo sucede en el eje vertical. Desde el punto A hasta este punto D, el cuerpo sube y regresa al punto E, desde aquí hasta el punto D. ¿Sí? Hasta el punto E, perdón. Y nuevamente desde el punto E a la sube. Y si el cuerpo continúa así mismo con el movimiento circular, entonces sube, baja, sube, baja, sube, baja. Entonces, ese es el movimiento armónico simple. Las proyecciones del movimiento circular sobre el eje horizontal y también sobre el eje vertical. Entonces, ese es el movimiento armónico simple, un movimiento periódico. En el eje horizontal es de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, de izquierda a derecha. Y en el eje vertical o proyección vertical es de arriba hacia abajo, ¿sí? ¿Entendido hasta ahí? Disculpe, Licen, como llegué un poco tarde, no lo entendí muy bien. Ya, voy a repetir de nuevo. Decíamos que el movimiento armónico simple es un movimiento periódico que se deriva del movimiento circular uniforme. Entonces, si un cuerpo, ¿sí? Yo le pongo en el punto A un cuerpo, ¿sí? Y empieza a girar, describiendo una circunferencia, ¿sí? Empieza a girar, de tal manera que llega a este punto B, ¿sí? Llega a este punto B. De A se movió hasta B, y uno el centro de esta circunferencia, ¿sí? El punto O con el punto A y tengo el radio, ¿no es cierto? Ese es el radio de la circunferencia. Y como se movió desde el punto A al punto B, nace este ángulo θ,
que es el desplazamiento angular del objeto que se movió del punto A al punto B, ¿sí? Entonces, el movimiento armónico simple no es nada más que la proyección de este movimiento sobre un eje horizontal y un eje vertical. Entonces, yo proyecto el punto A, le proyecto a este eje horizontal, me sale este punto A, ¿sí? Yo proyecto también el punto B, obtengo este. Yo proyecto también el centro de la circunferencia, que es el punto de equilibrio en el eje horizontal. Lo mismo en el eje vertical, yo proyecto este punto A, que coincide con el punto de equilibrio. ¿Sí? El punto de equilibrio es igual al punto A en el eje vertical. Y también hago lo mismo para el punto B, proyecto y tengo este punto. ¿Sí? Entonces, en el eje horizontal, el cuerpo del punto A al punto B hizo lo siguiente. Del punto A al punto B se movió pues hacia la izquierda. ¿Sí? Del punto A al punto B se movió el cuerpo de A a B, hacia la izquierda. Después, si sigue con este movimiento, pues puede llegar al punto C. El punto C, y lo proyecto también, obtengo este punto. Entonces, del punto A al punto C se movió todo esto. ¿Sí? Y pues del punto C al punto A se movió hacia la derecha. De tal manera que si el cuerpo sigue moviéndose en este sentido, va a ser en el eje horizontal, va a realizar un infinito movimiento de izquierda a derecha. De izquierda a derecha. Otra vez, de izquierda a derecha. Entonces, ese es el movimiento armónico simple. Un movimiento periódico en el eje horizontal de izquierda a derecha, de izquierda a derecha. ¿Sí? Lo mismo sucede en el eje vertical. Si yo, el punto, el cuerpo se mueve de A hacia B, hasta aquí, ¿no es cierto? Para llegar al punto D, ya no es hasta aquí, sino más arribita. Hasta el punto D, ¿sí? Y el cuerpo de D, desde el punto D hasta el punto E, bajó. Y nuevamente del punto E al punto D, vuelve a subir. De tal manera que si el cuerpo sigue efectuando este movimiento circular, en el eje vertical, pues, va a moverse de arriba, nuevamente hacia abajo. De aquí otra vez hacia arriba, nuevamente hacia abajo. Y entonces, el cuerpo también cumple con ese movimiento en el eje vertical. ¿De acuerdo? Entonces, ese se llama el movimiento armónico simple, la proyección del movimiento circular. En resumen, en conclusión, la proyección del movimiento circular uniforme sobre un eje horizontal y un eje vertical. Nada más. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Ahora veamos. Fíjense en este triángulo. Desde el punto, o sea, desde el centro, hasta este punto, el punto B, hay una distancia. La voy a llamar X.
Ahí está la distancia. Desde el punto de equilibrio al punto B hay una distancia X. ¿Sí? La voy a sacar. Este triángulo lo voy a dibujar aquí. Esta distancia X es esta de aquí. ¿No es cierto? Y esta distancia desde el punto A hasta el punto B la voy a llamar Y. ¿Sí? Y. De tal manera que tengo un triángulo, ese triángulo rectángulo. Y pues teta, el desplazamiento angular es este de aquí. Entonces, fíjense bien. Yo puedo calcular el seno y el coseno de este ángulo. El seno y coseno de ese ángulo que está ahí. El seno de teta y el coseno de teta. ¿Qué tengo con el coseno de teta? El coseno de teta en un triángulo rectángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Sí? Cateto adyacente sobre hipotenusa. En este caso, teta es mi ángulo. ¿Cuál es el cateto adyacente? X. Entonces, coseno de teta es igual X. Y la hipotenusa, el radio. El radio, esta es la hipotenusa. Los catetos son estos. Los que forman un ángulo recto. Los catetos, siempre. Los catetos en un triángulo rectángulo son los ángulos, perdón, son los lados que forman el ángulo recto. ¿Sí? Y la hipotenusa, pues, es el lado que une esos lados. Entonces, la hipotenusa está dado por el radio. Yo lo puedo asignar con la letra A. El radio o la amplitud, ¿sí? La amplitud, fíjese. La amplitud, el radio aquí, radio acá y radio acá. Y yo despejo la X. La X, despejo. X es igual. Este que está dividiendo pasa acá a multiplicar. Y tengo esa expresión. X es igual a la amplitud por el coseno de teta. En donde A es el radio de la circunferencia. Hagamos lo mismo, el mismo razonamiento, pero ahora con el seno. El seno de teta. El seno de teta en un triángulo rectángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, el seno de teta es igual. ¿Cuál es el cateto opuesto? Si este es mi ángulo, el cateto opuesto es Y. ¿Sí? El que se opone. El cateto opuesto de este ángulo es el que está mirándole, digamos, ¿sí? Está al otro lado. Entonces, esa es la distancia Y. Sobre la hipotenusa, que es el radio, que es igual a la amplitud. Y despejo Y. Y es igual a por el seno de teta. ¿Sí? Entonces, yo escojo, atención con estas expresiones. Yo escojo X y escojo Y. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Está claro hasta ahí todo?
Disculpa, Lisen, no le entiendo muy bien ese ejercicio. A ver, voy de nuevo. Yo cojo este triángulo rectángulo, ¿sí? Aquí se forma un triángulo rectángulo. Este triángulo rectángulo se forma, ¿no es cierto? ¿Sí? Ese triangulito lo dibujo aquí, ¿sí? Es el mismo. De tal manera que este es un cateto y este es otro cateto. Los lados que forman el ángulo recto se llaman catetos. Y este lado de aquí es la hipotenusa. Entonces, a este cateto tiene una longitud, ¿sí? Tiene una longitud, mide una distancia. Esa distancia la llamo X. Lo mismo en el otro cateto. Tiene una distancia. La llamo Y, ¿sí? De tal manera que esta distancia y esta otra son X y Y respectivamente. X y Y. ¿Sí? Y obviamente esta longitud es el radio de esta circunferencia. El radio, fíjese. Ese radio es el mismo. ¿Sí? Entonces, radio es igual a la amplitud. La puse A, por eso le puse aquí R, el radio es igual a la amplitud, A. Y tengo este triángulo rectángulo. Y este ángulo de aquí es el ángulo teta. ¿Ya? Ya, Lisen. Yo voy a sacar el coseno de este ángulo, el coseno del ángulo este y el seno también. El coseno de teta y el seno de teta. Entonces, el coseno, esas funciones son relaciones entre los lados de un triángulo rectángulo. Entonces, el coseno relaciona el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y el seno relaciona el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, si este es mi ángulo, el coseno de teta es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, ¿no es cierto? ¿De dónde el cateto adyacente? ¿Cuál es el cateto adyacente si este es mi ángulo? Es el lado. El ángulo. ¿Sí? Es el lado de este ángulo teta. El lado. Entonces, ¿cuánto vale X? La hipotenusa vale R. Y el radio es igual a la amplitud. A. Entonces, coseno de teta finalmente es igual a X sobre A. Y yo despejo X. Despejo X de aquí. La A que está dividiendo pasa acá a multiplicar y tengo A por el coseno de teta. En cambio, el seno de teta relaciona el cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Y cuál es el cateto opuesto? Si este es mi ángulo. El cateto opuesto, pues, es el lado que se opone. ¿Sí? El lado que está al otro lado del ángulo. ¿Sí? Entonces es Y. El cateto opuesto es Y. Y la hipotenusa, pues, también que vale A. Y asimismo despejo. Despejo la Y. Es igual. Aquí la A está dividiendo, pasa acá a multiplicar y tengo A por el seno de teta. ¿De acuerdo? Ya, Lisen. Ya, ahora, cojo estas dos expresiones, ¿sí? Atención ahí con esas dos expresiones. Yo sé que en el movimiento, además como información, sé que en el movimiento circular uniforme, el desplazamiento angular es igual a la velocidad angular por el tiempo. ¿Sí? En el movimiento circular uniforme, el desplazamiento angular es igual a la velocidad angular por el tiempo. La velocidad angular es, pues,
la velocidad del objeto en el movimiento circular o circunferencial. ¿Sí? Entonces, con esta información, yo reemplazo este ángulo aquí, en cada una de esas expresiones. Voy a borrar la pizarra porque ya, a ver. Sí, voy a borrar, ya no me sirve. Entonces, yo reemplazo aquí, fíjense, tengo x igual a A por el coseno de teta, pero teta vale velocidad angular por tiempo. Lo mismo hago en y. A por el seno de teta, pero teta vale omega por el tiempo, ¿sí? Finalmente, esas dos expresiones me sirven para calcular los desplazamientos en el eje X y en el eje Y de un movimiento armónico simple. Y de esas ecuaciones se derivan la velocidad y aceleración. ¿De dónde la velocidad? Es igual. ¿Han escuchado hablar de las derivadas? Sí, he escuchado derivadas. No entiendo. ¿Han escuchado? Entonces, la velocidad es la derivada de la posición de esta ecuación con respecto al tiempo. Si yo derivo esta expresión, ¿qué tengo? La derivada del coseno es el seno. Y por la derivada de esta expresión. ¿Sí? Y como estoy derivando respecto al tiempo, sale esta omega y lo pongo aquí. ¿Sí? La derivada del coseno es el menos el seno. Hagamos de nuevo. Yo tengo aquí esta función, coseno. Yo tengo y una constante. Tengo la constante por una función. La derivada, al derivar esta expresión tengo, la constante sale, no le afecta, por la derivada de esta función. ¿Sí? Entonces, sale A por la derivada del coseno es menos el seno. Y por la derivada del ángulo. Por la derivada de omega t con respecto al tiempo, que es omega. De tal manera que ordenando convenientemente tengo menos A por omega por el seno de omega t. Si no entremos mucho en detalles de las derivadas, ¿sí? Simplemente voy a decir que la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces, finalmente, ¿qué tengo? Menos A por omega seno de omega t. ¿Sí? Lo mismo aplico acá. La velocidad es igual. En el eje vertical, no. Este es para el eje vertical. Este es para el eje horizontal. La derivada del seno por el coseno. ¿Sí? Una vez que tengo la velocidad, puedo hallar la aceleración. Y la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, derivando esta ecuación, tengo la aceleración.
finalmente menos por omega cuadrado coseno de omega t. Y aquí hacemos lo mismo. La aceleración es menos entonces, fíjese, tengo 3 ecuaciones. 1, 2, 3. Cuando el movimiento se proyecta en el eje X, ¿sí? Y tengo también 3 ecuaciones. El movimiento es en el eje vertical. Tomen, estas ecuaciones me sirven cuando el cuerpo se mueve de izquierda a derecha, ¿sí? Y estas ecuaciones me sirven cuando el cuerpo se mueve de arriba hacia abajo. ¿De acuerdo? Ya, Liz. Entonces, yo puedo, atención aquí, yo puedo decir que la igual a La visita de las piñas. menos Eso no. cuadrado Ella llevó todo y porque ella quiere. Yo le digo, y yo puedo ordenarla de esa forma. ¿Sí? Solamente cambio, hago este cambio. ¿Pero qué es esta expresión? ¿Qué es esta expresión? X, fíjese. A cos omega t es igual a X. Entonces la aceleración es igual a menos omega cuadrado por A. ¿De acuerdo? Perdón, por X. Por X. Y ya tengo otra expresión, otra ecuación. Cuarta, llamémosla. Que la aceleración es igual a menos la velocidad angular al cuadrado por X. ¿Sí? Esto vale X, fíjese. Y también surgió otra expresión, pues. Esta no la voy a demostrar, simplemente la voy a colocar. Llamémosle quinta. Quinta expresión. La velocidad es igual a velocidad angular al cual la raíz de, por la raíz de la amplitud menos x cuadrado, ¿sí? Esta expresión nace de elevar esta al cuadrado y esta al cuadrado y pues igualarlas y hacer las respectivas sustituciones, despejes y todo lo demás. ¿Y ese ejercicio continúa, Licen, o se termina ahí? No, todavía falta. No. Entonces ahora, concentrémonos en el eje X ahora, ¿sí? Concentrémonos en el eje X. Yo puedo encontrar la posición máxima. La posición máxima. La posición máxima se da cuando el coseno de esta expresión vale 1. ¿Y cuándo vale 1? Cuando el ángulo vale 0 grados, porque el coseno de 0 grados vale 1. Entonces, X máximo será igual a la amplitud.
La velocidad máxima, en cambio. Cuando esta, asimismo, esta expresión vale 1. El seno de omega t vale 1. Pero para que el seno de un ángulo valga 1, ese ángulo debe valer 90 grados. Entonces, cuando el ángulo vale 90 grados, la velocidad es máxima. Aquí, cuando teta vale 0 grados, y aquí teta cuando es igual a 90 grados. O omega t. Cuando omega por tiempo es igual al tiempo, al desplazamiento angular, vale igual a 0. Y aquí, omega t es igual al desplazamiento angular, vale 90 grados. Y la aceleración también es máxima cuando esta expresión vale 1. ¿Y cuando vale 1? Cuando el ángulo vale 0 grados. Entonces es igual a menos a por omega cuadrado cuando omega t es igual a teta y es igual a 0 grados. ¿Sí? Entonces ya tenemos las ecuaciones para calcular la posición en cualquier tiempo, dadas la amplitud y la velocidad angular. Tenemos esta cuarta expresión que es la unión de esta con esta. Tenemos otra expresión que nace pues de las combinaciones entre estas dos ecuaciones, elevando al cuadrado, haciendo unas operaciones matemáticas. Y estas también, y estas tenemos cuando estas expresiones valen 1, ¿sí? Se producen posiciones máxima, velocidad máxima y aceleración máxima. Y como se trata de un movimiento circular uniforme, también aparecen las siguientes expresiones. La frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. El periodo es igual a 2pi sobre omega. ¿De dónde? La frecuencia es el número de vueltas que realiza el objeto por unidad de segundo, por unidad de tiempo, perdón. Y el periodo, pues es el tiempo que se demora el objeto en dar una vuelta. Y el periodo es un tiempo. Y es el tiempo que demora la partícula en dar una vuelta completa. Entonces, como es el inverso del periodo, yo también puedo decir que la frecuencia es igual a omega sobre 2pi. ¿Es al revés? De aquí también puedo decir que la velocidad angular es igual a 2pi por frecuencia. ¿Sí? Omega, yo despejo omega y tengo 2pi por frecuencia. Y yo también puedo obtener la velocidad angular, despejo aquí, es igual a 2pi sobre el periodo. Entonces esas ecuaciones también me sirven para desarrollar problemas relacionados al movimiento armónico simple. ¿Sí? Ahora sí, desarrollemos ejercicios. Cierto, me olvidaba. El péndulo simple. El péndulo simple también es un tipo de movimiento. ¿Sí?
Es un tipo de movimiento que tiene movimiento armónico simple. Fíjense en el péndulo. Va de izquierda a derecha, de izquierda a derecha. ¿Sí? Y el periodo de un péndulo simple viene dado por 2pi raíz de L sobre G. En donde L es la longitud, ¿sí?, de la cuerda. Y G, pues, es la aceleración de la gravedad. Entonces, el péndulo también describe un movimiento armónico simple, cuyo periodo está dado por esta forma. Ahora sí, continuemos con los ejercicios. Dice el problema a continuación. Una partícula realiza un movimiento armónico simple. Cuando pasa por la posición de equilibrio, tiene una rapidez de 1 metro por segundo. ¿Sí? Entonces tiene una... Recuerden que si el cuerpo está aquí, el desplazamiento vale 0 grados. Y recuerden que la velocidad máxima es igual a menos a por omega cuando el ángulo valía 0 grados. ¿Sí? Entonces, según la información del problema, dice que tiene una rapidez de 1 metro por segundo cuando pasa por la posición de equilibrio, es decir, cuando está aquí. Entonces, esa velocidad es la máxima. Tiene 1 metro por segundo. Y cuando llega a sus extremos, la aceleración es 2 metros por segundo. Entonces, esa aceleración es máxima. Y pues la aceleración es máxima en los extremos, aquí, en este punto y en este punto. Recuerden que la aceleración es máxima cuando teníamos que era igual a menos a omega al cuadrado, cuando θ vale 90 grados. ¿Sí? Y θ pues vale 90 grados aquí. Cuando el cuerpo está aquí, recorrió 90 grados, sí, θ. Vale, aquí 90 y aquí también. La pregunta, ¿cuál es el periodo de oscilación? ¿Cuánto vale el periodo? Y el periodo está dado por 2pi sobre la velocidad angular. De tal manera que necesito hallar la velocidad angular. Vean, ¿cómo hallo la velocidad angular? Fíjense, aquí está la velocidad angular, aquí y aquí. Entonces, la aceleración máxima es igual. Yo tengo la 1 y tengo 2. ¿Qué pasa si yo divido 1 entre 2? 1 dividido para 2. ¿Qué tengo?
Si yo divido la expresión 1, divido para la expresión 2. Tengo velocidad máxima sobre aceleración máxima es igual a menos A por omega sobre aceleración máxima se simplifica la A y se simplifica un omega. ¿De dónde? La velocidad máxima es igual sobre la aceleración máxima es igual a 1 sobre omega. ¿Sí? ¿De dónde pues? La velocidad angular voy a poner por acá. Es igual a la aceleración máxima sobre la velocidad máxima. Y como tengo de datos que la aceleración máxima vale 2 y la velocidad máxima vale 1. Entonces la velocidad angular es igual a 2 radianes por segundo. Como ya encontré la velocidad angular, despejo, ¿cómo es? Reemplazo aquí. Entonces el periodo es igual a 2pi sobre la velocidad angular. Y este es igual a 2 por pi sobre la velocidad angular. ¿Cuánto vale? 2. Se simplifica el 2. Y obtengo que el periodo finalmente es igual a pi. Recuerden, el periodo es el tiempo. Entonces la unidad es segundos. Pi segundos. O 3.14 segundos. Ese es el periodo de la partícula. 3.14 segundos. ¿Y encontré el periodo? ¿De acuerdo? ¿Preguntas en este ejercicio? Y disculpe, dicen, ¿el ejercicio todavía falta o ya termina ahí? Ahí el ejercicio ya acabó, porque me piden calcular el periodo. Ah, ¿Ya? Ese es el periodo, 3.14 segundos. mm. O sea que Entonces, hagamos otro problemita para que puedan desarrollar su tarea. Dice, el movimiento de la aguja de una máquina de coser es prácticamente con movimiento armónico simple, ¿sí? Si han visto la máquina de coser, la aguja cómo se mueve de arriba hacia abajo. sí. Y la amplitud es de 0.3 centímetros. Y su frecuencia es de 600 vueltas o ciclos por segundo, por minuto, perdón. ¿Cuál es la aceleración? ¿Cuál es la aceleración al cabo de
un tiempo de 1 sobre 30 segundos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se calcula? ¿Se acuerdan que es la aguja se mueve en sentido vertical? Entonces, ¿qué ecuaciones utilizamos? Las del eje Y. ¿Sí? Mucho cuidado, pongan atención en qué tipo si el tipo de movimiento es en el eje X o en el eje Y. Como me dicen que el movimiento de la aguja es vertical, voy a utilizar las ecuaciones del eje Y. Entonces, la aceleración es igual menos por el seno de omega t. Sí, esa es la ecuación de la aceleración en el eje vertical. Pero, ¿qué datos tengo? ¿Tengo la amplitud? Sí, tengo la amplitud. ¿Tengo el tiempo? Sí, 1 sobre 30. Me falta la velocidad angular. Calcular. ¿Cómo encuentro la velocidad angular? La velocidad angular es igual a 2pi por frecuencia. ¿Sí? Tengo la frecuencia de edad. Fíjense, hago uso de ese dato para encontrar la velocidad angular. Pero esta frecuencia son 600 vueltas por minuto. Yo necesito en segundos, porque tengo este tiempo en segundos. Entonces, tengo que ver que las unidades sean similares. Entonces, transformo esta frecuencia de 600 vueltas por minuto a 600 vueltas por segundo. Entonces, simplemente 600 vueltas divido para 60 segundos, porque un minuto tiene 60 segundos. De donde la frecuencia es igual a 600 para 60 es igual a 10. 10 vueltas por segundo. De tal manera que la velocidad angular igual a 2 por 3, 14 y por 10. Hago esta operación, 2 por 3, 14, 2 por 3.14 y por 10, me sale 62.8 radianes por segundo. Entonces, la aceleración es igual a menos 0.3 centímetros por velocidad angular al cuadrado, o sea, esto al cuadrado, y por el seno de la velocidad angular 62.8 por el tiempo, 1 sobre 30. Entonces, la aceleración es igual a menos, y desarrollo todo esto con el cuidado de que el seno de este ángulo en su calculadora debe estar en radianes. Deben tener mucho cuidado ahí. Su calculadora debe estar en radianes, no en grados, para calcular el seno de esta expresión. Entonces, desarrollando toda esta parte que tengo, menos 0.3 por 62.8 al cuadrado, tengo menos 1183.15.
por el seno de esa expresión. 62.8 dividido para 30 tengo 2.09 y el seno en radianes de esa expresión 0.87. De donde finalmente la aceleración es igual a menos 1183.15 por 0.87 me arroja un valor de 1029 aproximadamente. 1029 centímetros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Centímetros porque la amplitud está en centímetros. Y eso es todo. Disculpe, ¿Algún? Licen, puede, por favor, hacer una explicación leve, así, o sea, explicándome. A ver, tengo 3 minutos todavía, chuta. No sé si alcanza en 3 minutos porque ya tengo clases con otro paralelo. Ay, ya. Bueno, ¿hasta cuándo le alcanza el tiempo? De todas formas, el video se publica en la plataforma, ¿sí? Para que lo Ya. revisen. Ya, Licen. Sí, Entonces, ahí lo pueden chequear de nuevo. ya, Licen, muchas gracias. Perfecto. Entonces, eso es todo, estimados estudiantes, respecto al movimiento armónico simple, sus ecuaciones, cómo salieron, para que puedan desarrollar problemas referentes a este tipo de movimiento. ¿De acuerdo? Entonces, Ya. eso es todo, queridos estudiantes, la clase de hoy. Nos veremos en próxima ocasión. Espero que les vaya muy bien. Ya, muchas gracias, licenciado. Ya, Licen, Ok. muchas gracias. Hasta pronto, cuídense. Gracias, Licen.